Puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. Háblame, papá, en tu intimidad. Soy tu hijo y te quiero escuchar. Háblame, papá. En el capítulo anterior vimos que el padre anhela tener relación íntima con sus hijos. Desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, él siempre quiso habitar con y entre su pueblo. Podríamos resumir el propósito eterno con Emmanuel. Dios quiere estar con nosotros. En el principio Dios tenía una intimidad integral, completa y directa con Adán y Eva. Él hizo el jardín del Edén justo para eso. Y Edén significa lugar de delicia, lugar de placer, lugar de comunión. Pero Adán y Eva menospreciaron la voz de Dios. Eligieron gobernar su vida a su manera y entonces cortaron la conexión. Eso es el pecado. Cortar la comunión con Dios. Es querer vivir la vida a su propia manera. Es tomar la corona y decir, ahora lo gobierno yo. El pecado es, como yo dije antes, es como una amnesia espiritual que nos hace olvidar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ahora quiero leerte un texto. Voy a leer una versión actual. Génesis 3, versos 8 y 9. Dice así: con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Espero que esa pregunta esté resonando en tu interior ahora y te haga poner pausa para decir: hey, Dios me está buscando. Dios los fue a buscar a Adán y Eva a pesar que habían pecado. Esa voz que buscó al hombre, estando equivocado, sigue resonando desde el jardín del Edén hasta hoy. Esa misma voz se hizo carne y vino a buscar a toda la humanidad. ¿Se acuerdan Juan 1:14? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra, la voz, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora Dios sigue con su plan de tener intimidad con nosotros, pero el pecado nos desconecta de la voz de Dios. Aún estando Adán y Eva equivocados en pecado, pudieron escuchar la voz de Dios. Esta es mi premisa en este capítulo. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Y sé que la mayoría de la gente que nos sigue hace muchos años y la pregunta número uno que yo recibo en las redes sociales y donde quiera que voy es: hey, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? Está muy bueno lo que propusimos en el capítulo anterior de ser modelados por la voz de Dios y hacer lo que está en la mente del Creador, pero ¿cómo sé lo que Dios quiere? ¿Cómo sé la voluntad de Dios? ¿Cómo sé cómo Dios habla? Y mucha gente dice: no, esto no es para mí, esto es para los profetas de oficio, para la gente que está en la plataforma, para la gente muy santa. Pero esta es mi premisa. Dios fue a buscar a Adán y Eva aun cuando estaban completamente en desobediencia y pecado. Dios nos sigue buscando. Entonces no se trata de cuán fuerte habla Dios, sino de cuánta atención le ponemos nosotros. Ahora vamos a analizar lo que le pasó a Adán y Eva para que podamos entender nuestra condición también. Dios les preguntó dónde estaban. Le respondieron que tuvieron miedo y por eso se escondieron. Mira, cuando nos alejamos de la presencia de Dios, el primer sentimiento que surge es el miedo, la desprotección, y entramos en un sentido de supervivencia. Y escuchar a Dios, repito, no es cosa de profetas de oficio, es un derecho de todo hijo. Eso dice en Romanos 8:14, dice que los hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Y te pregunto, ¿cómo vas a contestar a la pregunta que Dios está haciendo? ¿Dónde estás? En vez de escondernos tras nuestros miedos y culpas, Dios está preguntando, ¿dónde estás? Y Él no pregunta, ¿qué hiciste? La típica de la mamá que dice, te dije. Dios no viene a apuntarnos el dedo a condenarnos, sino ni tampoco a hacernos recordar cuánto tiempo perdimos, sino que Él te pregunta ahora mismo, ¿dónde estás?
Más que una posición geográfica, está hablando de posición espiritual. Fuiste llamado para vivir en el primer amor y las primeras obras. Fuiste llamado a la comunión con Dios. ¿Por qué decidiste salir de esa comunión para hacer lo que querías? Espero que puedas sentir el amor de Dios que nos está trayendo ahora a través de esta pantalla. Que puedas sentir la voz de Dios que dice: hey, ¿dónde estás? Que te pusiste a hacer tantas cosas sin escuchar mi voz. Y que puedas volver a dejarte guiar. Sí, los hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Para dejarte guiar hay que vencer el orgullo, el ego, y volverte como un niño que simplemente da la mano para que el Padre te conduzca. Ahora vamos directamente al punto. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios hoy, siglo XXI, con todos los ruidos que tenemos alrededor, con todos los miedos, con todo el mundo como vivimos? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios hoy? Tenemos que reconocer cómo Dios habla hoy y de qué manera Él habla. En realidad existen muchas maneras, pero yo quiero mencionar solamente tres para que puedas poner en práctica ahora mismo. Número 1, Dios habla hoy de espíritu a espíritu. Todo ser humano tiene espíritu y es bueno saber que Dios es espíritu. Entonces por eso la relación no es tanto lo que uno piensa con la mente humana, racional. Primero Dios habla de espíritu a espíritu. Romanos 8:16 dice que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La palabra testificar tiene que ver con dar muchas afirmaciones. Todo el tiempo el Espíritu de Dios nos está afirmando. Claro, nuestro gran problema también es discernir qué es la voz de Dios y qué es la voz de mi mente. ¿Cómo sé que es Dios que me está hablando o no es cosa de mi cabeza? Hay cosas que vienen como una convicción interna, una impresión interna que sabemos que es la voz de Dios. Y la gran lucha que todos tenemos es discernir si es un pensamiento nuestro o es la voz de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Cuando es Dios, vas a lograr separar tus emociones. Nuestro mayor desafío no es escuchar la voz de Dios, sino acallar las otras voces. Mira, acá quiero que medites en algo. Quiero que pienses en eso, porque quizás hasta acá me venís escuchando y decís, bueno, Dios es espíritu, yo soy espíritu, pero no me considero una persona muy espiritual. No, esto no es cierto, yo no puedo escuchar la voz de Dios. Quiero que elimines algunas creencias limitantes. Y quiero probarte que en realidad sí escuchas muchas voces en tu interior que no son audibles. Como por ejemplo, la voz de la condenación. Una voz que te dice, eso no lo vas a poder lograr, estás mal. La voz de la intimidación del propio enemigo, voces que a veces te producen miedo internamente. O la voz de nuestra propia conciencia. La voz de la propia conciencia es la que muchas veces está de acuerdo con el enemigo, ¿viste? Cuando el enemigo te viene a condenar, dice, ¿ves? ¿Qué te crees el santo ahora que te levantas la mano con todo lo que hiciste? Y a veces tu propia conciencia te dice, la verdad, el diablo es mentiroso, pero ahora tiene razón. No tendrías que levantarte la mano, mira tu vida, mira tu condición. Entonces escuchas la voz de la intimidación, la voz de condenación, la voz de tu propia conciencia. Después tenés la voz de la opinión de los demás, a ver cómo te ven. Todas estas voces nos están hablando en nuestro interior. Si logramos acallar estas voces, es el momento donde sale la voz del Padre. Esa voz que está diciendo, ¿dónde estás? Esa voz que nos está buscando una y otra vez, que con amor nos busca. Es muy importante, si logramos acallar las otras voces, nos va a quedar solamente la convicción de que es la voz del Espíritu en nuestro espíritu. Pero hay un margen de error muy grande si solo confiamos en la voz de Dios de espíritu a espíritu, porque se puede dar lugar al individualismo o al misticismo. Y hay gente que por no ser mística dejó de ser espiritual, dejó de escuchar la voz de Dios. Pero es importante que sepas que Dios habla a tu espíritu. Ahora vamos al punto número 2, porque hasta acá podría ser solo algo individual. Pero Dios habla hoy, número 2, Dios habla hoy a través de las Escrituras. Sí, a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando Jesús en el desierto fue tentado por Satanás,
lo venció diciendo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús sabía lo que estaba escrito y también sabía lo que sale, o sea, un verbo continuo, constantemente sale de la boca de Dios palabra. Qué bueno es, como hijos de Dios necesitamos saber lo que está escrito y escuchar lo que Él está hablando. Las Escrituras confirman lo que hemos recibido de espíritu a espíritu. Si no se confirma con la Biblia, entonces no fue la voz de Dios. Porque toda palabra de Dios debe estar alineada a las Escrituras. Esto es muy importante. La Biblia es el único libro que se lee en presencia del autor. Muchas veces no lo entendemos porque no lo vemos como una conversación con Dios. Y el Espíritu que inspiró a todos los autores de la Biblia es el que está dentro tuyo y que te va a revelar, que va a salir lo que está ahí en esas letras y se va a imprimir adentro tuyo. Voz de Dios. Número 3. Tercera forma de escuchar la voz de Dios hoy. Dios también nos habla a través del cuerpo de Cristo. Cuando yo digo cuerpo de Cristo me refiero a la iglesia, literalmente, a las autoridades espirituales, los ministerios, tu líder, tu pastor. Cuando escuchas una voz de espíritu a espíritu, lo confirmas en la Escritura, pero se debe interpretar en el cuerpo, con las autoridades espirituales. Eso elimina aún más el margen de error y nos lleva a ser más efectivos en escuchar y obedecer. Dios habla de muchas maneras y es importante que sepamos que no se trata de cuán fuerte habla Dios, sino cuánta atención le ponemos nosotros. Quiero darte ahora un ejercicio práctico. Busca ahora mismo donde estés una hoja y algo para escribir. Si es necesario poner pausa, que pongas pausa, pero que busques una hoja y algo para escribir. Y escribe una pregunta para el Padre, lo que quieras. Pero te doy un ejemplo para ser práctico y puntual. Que puedas preguntar y escribir. Padre, comienza con la palabra Padre. Por ejemplo, ¿qué esperas de mí? Padre, ¿qué esperas de mí? Escribilo. Y después que escribas la pregunta, lleva tu mente a la obediencia a Cristo Jesús. O sea, no dejes que tu mente esté vagando y pensando en lo que sea. Esa es una gran lucha. Concentrar la mente. Crea un ambiente tranquilo y Dios traerá su respuesta a tu mente. Todo lo que venga a tu mente, sin duda, va a ser palabra de Dios. Que abre tu Biblia y escucha la voz del Padre en ella. Y escribe tu respuesta. Y comienza a escribir tu respuesta. Normalmente, sería bueno que escribieras la palabra hijo o hija como un disparador y espera. Y escribí. Y te vas a dar cuenta que no estás loco. Tenés un Padre. Así que si eres hijo, tienes derecho a escuchar la voz del Padre. Quiero que tomes un minuto ahí para creer que el Padre te quiere hablar. Y a veces cuando no tenemos ni fuerza de creer, Él nos hace creer. Mira, tú me haces creer, aunque la noche avanza en mi horizonte y parece que nada puedo ver. Cuando todo se hace oscuro, siempre vuelve a amanecer, siempre vuelve a amanecer. Yo te digo, quédate tranquilo, lo mejor aún está por venir.